Bueno, terminábamos el vídeo anterior con una diapositiva sobre las características de los objetivos y al igual que pasó en el módulo primero, pues esto nos da pie a plantear un primer ejercicio práctico. Dentro del material del alumno tenéis un vídeo ejemplo de cómo una interacción en un contexto de orientación para el empleo puede trabajar el tema de los objetivos. Se trata de que hagáis vosotros una interpretación similar, que la grabéis a través de vuestro teléfono móvil o con una cámara y que me la enviéis en formato MP4 o en cualquier otro a mi buzón. ¿De acuerdo? El ejercicio es muy sencillo, simplemente tenéis que imaginaros que estáis finalizando una entrevista con una persona que busca trabajo y que os vais a plantear realizar una serie de tareas, una o dos, tenéis que acordar con esa persona para la próxima sesión y es conseguir que esos objetivos cumplan estas 5 características. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. Vamos a seguir con el módulo 2. Vamos a adentrarnos, ya vamos a pasar del plano puramente teórico a lo que podríamos denominar estratégico. ¿Qué elementos ya concretos de actuación desde el punto de vista estratégico, también teórico podríamos decir, son los que van digamos, a orientar nuestra práctica? Esta ilustración, este dibujo, yo creo que nos explica con mucha claridad qué es lo que estamos buscando. ¿eh? Eh, Se llama, bueno, lo hemos titulado como el proceso de intervención centrada en los recursos. Y parte de un planteamiento teórico según el cual muchas personas, cuando se enfrentan pues a diversos problemas de la vida, tienen un punto de vista que se corresponde con la cara que está a vuestra izquierda en la pantalla, ¿no? Es una cara un poco más entristecida, por la cual están viendo pues digamos, su esquema de vida o su objetivo X que quieran conseguir, eh, viendo la parte, digamos, más agrandada de lo que son las dificultades o carencias que tiene para abordar ese problema o ese reto en su vida, ¿verdad? Eso sería la principal, una de las formas más común de acercarnos a los problemas de la naturaleza. Primero observamos o nos imaginamos las grandes dificultades y carencias que tenemos para afrontar esos retos u esos objetivos. Y queda un pequeño trozo ahí abajo verde que casi no lo vemos, que serían las soluciones y los recursos con los que contamos, ¿no? Esta es una actitud que bueno, que la podemos ver en muchas personas que se enfrentan a buscar trabajo, no lo ven como una tarea complicada, difícil, a la que creen que ellos no están, para la que creen que ellos no están realmente preparados, ¿verdad? Otra forma de verlo es el lado contrario, ¿no? A la derecha de la pantalla veis como otra forma, siendo realmente, si consideramos que ese bloque es la realidad, ¿no? Aunque ya sabemos que la realidad no existe, ¿verdad? Pero la interpretación sería desde el otro punto de vista pues como más positiva. Aunque es el mismo bloque el que están observando, la otra persona está viéndolo como lleno de soluciones, lleno de recursos y por lo tanto con más facilidades para conseguir alcanzar sus metas. Nuestro trabajo como orientadores es intentar cambiar esa visión del mundo de la persona ante la búsqueda de empleo y pasarla al otro lado, poco a poco. Sería como ir agrandando la zona visible de las soluciones y de los recursos. ¿De acuerdo? Yo creo que es una imagen bastante ilustrativa de lo que tenemos que hacer con nuestros clientes. ¿En qué premisa se basa el proceso de intervención centrada en los recursos? Fundamentalmente en tres. Pensamos que todas las personas tienen recursos. Esto es algo fundamental. Digan lo que digan, aparezcan como aparezcan, nosotros hacemos tabla rasa y damos por supuesto que cualquier persona tiene recursos y tiene posibilidades de conseguir un puesto de trabajo. Y tienen, no es que tengan posibilidades de conseguirlo simplemente, sino que ellos tienen cualidades suficientes para hacerlo. Otra premisa que es importante es que vamos a considerar que las personas siempre pueden cambiar. No consideramos que haya un tipo de persona determinado al cual es imposible modificar su forma de actuación. No, todas las personas pueden cambiar
se comporten como se comporten, sean como sean, crean lo que crean. Tienen esa capacidad. Y la tercera premisa con la que nos sentamos delante de nuestros clientes para trabajar centrados en los recursos, es que pensamos que los cambios, esos cambios que son posibles, son más fáciles de conseguir cuando trabajamos con los recursos. Siempre que hablamos de recursos, hablamos de los recursos propios de la persona a la que estamos atendiendo. ¿De acuerdo? Bien, pues estas serían las premisas con las que trabajaríamos. Además de estas premisas, hay que hacer notar, y esto ya van dando datos y evidencias, las investigaciones, las pocas investigaciones, por desgracia, que hay en el ámbito de la orientación laboral, que cuenta con 3 ventajas fundamentales el trabajar desde esta perspectiva, centrado en los recursos o centrado en las soluciones, como también se llama, ¿verdad? Es más rápido. Es más rápido porque cuando vamos a centrarnos en los recursos, si recordáis la imagen, la parte de las soluciones y recursos en principio es poca, es pequeña. Ellos ven pocos recursos, pero alguno ven. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con ese poco, con esa poca información. Nos da igual que sea mucho o poco, pero es una ventaja poder empezar a trabajar con esos pequeños excepciones, que también le llama a algunos autores, que es con lo que realmente vamos a poder conseguir cambiar la actitud de las personas. Es más rápido trabajar desde lo excepcional, de lo pequeño. También pensamos que es más fácil por una circunstancia pues muy clara. Si nosotros no vamos a darle, digamos, recetas o le vamos a dar modelos de actuación, sino que lo que vamos a trabajar es con lo que ellos nos traen, no van a tener que aprender nada nuevo en principio, sino que van a usar recursos que ellos ya tienen, porque nosotros creemos que los tienen y realmente los tienen. Entonces va a ser más fácil trabajar con algo que ya traen que no darles nuevas habilidades o enseñarles a hacer cosas que nunca han hecho. Entonces, trabajar desde los recursos en principio es más fácil, ¿vale? Y en tercer lugar, es más motivador, porque si nosotros centramos nuestra conversación en las soluciones, en las cosas que ya están haciendo correctamente, pues eso ya da a la conversación un aire positivo, y eso siempre anima a las personas a seguir haciendo esas cosas que ya están haciendo bien, aunque sean poquitas. ¿De acuerdo? Este sería un poco la filosofía general de intervención, la estrategia de intervención. Voy a poneros unas imágenes de otros ámbitos de la vida para que se nos quede fijada esta estrategia. Si por ejemplo nos encontramos con un problema de esta característica, es decir, se ha hundido un barco, el barco, bueno, está relativamente entero, y se nos encarga que hagamos lo posible para hacerlo flotar, volverlo a la superficie, recuperar ese barco. Bueno, pues hay 2 formas de enfocar este problema. Una de ellas sería pues acudir con 1, 2, 3 o unos grandes buques de carga con grúas muy potentes, atarlo bien con cables de acero e intentar tirar del buque hundido hasta que lo saquemos a la superficie, arrastrándolo. Esto supone un esfuerzo enorme y hay mucho riesgo de que el barco se rompa al estar lleno de agua y las presiones que tiene internas. Pero bueno, esa sería una opción. Otra opción es acudir con una pequeña barquita y una serie de globos neumáticos inflables, y con una simple bomba de aire ir metiendo los globos dentro del barco e inflarlos. Eso hará que el agua vaya saliendo poco a poco del casco hundido, se llene de aire dentro de esos globos y poco a poco, con la propia flotación de esos globos, vaya saliendo. Hemos utilizado mucho menos esfuerzo, solo hemos utilizado una pequeña bomba de aire y conseguimos sacar a flote un barco de grandes dimensiones. Es muy esquemático el ejemplo, pero realmente se hacen cosas así parecidas en los salvamentos submarinos. Pero veis cómo el enfoque centrado en lo que es pequeño y lo que se puede ir agrandando a veces nos ayuda a resolver problemas que parecen irresolubles, ¿verdad?
Otro ejemplo podría ser si nos topamos con una piedra de este tamaño en la carretera y tenemos que intentar retirarla. Bueno, pues lo mismo que con el barco, podemos generar grandes esfuerzos intentando arrastrarla, moverla con grúas, con excavadoras. Esa es una forma de hacerlo y a lo mejor resulta, pero tendríamos que invertir mucho esfuerzo. Y otra cosa es buscar algunos resquicios, algunas grietas entre la piedra y utilizar pues lo que hacen los canteros, bueno, lo que hacían más bien hace siglos para partir grandes rocas, que era buscar esas soluciones, esas pequeñas grietas, esas excepciones, introducían ahí una cuña de madera, mojaban la cuña de madera, la madera se expandía y eso resquebrajaba la piedra. Podrían convertir este pedrusco tan enorme en pequeñas piedras mucho más manejables y fáciles de retirar de la carretera. Bueno, sería otra forma de enfocar un trabajo en principio que parece imposible. Y así es como estas cosas han ido creando estrategias de trabajo que sirven para muchas situaciones, entre otras la de orientación laboral. La técnica, hemos hablado de una estrategia general, vamos a buscar excepciones, vamos a buscar lo poquito que hace bien esa persona y vamos a ampliarlo, ¿vale? Por eso se llama, si ya describimos con más fineza esta técnica, la técnica de LAA, localizar, ampliar y atribuir control. Eso es lo que vamos a ponerlo ya con ejemplos reales de orientación. ¿Qué quiere decir aplicar la técnica LAA? Bueno, pues quiere decir lo siguiente, seguir estos 3 pasos. En primer lugar, tenemos que localizar los recursos de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, podemos preguntarle por sus logros, si consiguió trabajo alguna vez, si algún currículum le han respondido, si ha conseguido entrevistarse con algún empresario. Hablar sobre eso, ya estamos localizando recursos, estamos localizando grietas en las que luego trabajar para ampliarlas. También podemos preguntarle por qué personas le están ayudando o le pueden ayudar a buscar trabajo, apoyos sociales, por pensamientos que cree él que le puede resultar más útil en una entrevista laboral, por ejemplo, por experiencias paralelas. Si nunca ha conseguido trabajo, pero sí habrá conseguido otras cosas, a lo mejor ha conseguido entrar en un equipo de fútbol o participar en, yo qué sé, en un grupo escolar, de ayuda a los alumnos o lo que sea, otras cosas que puedan resultar similares, aunque no sean laborales, pero que nos puedan servir de ejemplos, ¿verdad? Y luego sus recursos personales, preguntarle por cuáles son sus habilidades, si es una persona, si es un manitas, si es una persona que le gusta la relación con el público, que prefiere concentrarse a lo mejor en los ordenadores, que es muy meticulosa, ese tipo de recursos que luego van a ser muy útiles a la hora de conseguir avanzar en el mundo laboral. ¿De acuerdo? Esta es la forma de localizarles, a hablar, preguntarle sobre sus logros, apoyos sociales, pensamientos, etc. ¿Qué hacemos cuando hemos localizado estos recursos? Bueno, pues lo que hay que hacer es ampliarlos, y para ello debemos adoptar una actitud que se denomina sincera curiosidad, que la podemos llamar así. O sea, debemos curiosear sobre sus recursos, es decir, preguntarle, hacernos un poco los tontos, entre comillas, ¿no? Como que no nos lo creemos del todo. Es decir, si ellos nos dicen que consiguieron yo que sé, que uno de los currículums que envió a Infojobs le respondiera a la empresa, pues nos sorprendemos y le decimos, pero ¿cómo? ¿Y qué hiciste para que te respondieran? ¿Y por qué precisamente a ese currículum? ¿Y qué tenía ese currículum para que les llamara la atención a los empresarios? Hay que curiosear sobre ese recurso, sobre ese logro, ¿de acuerdo? Podemos preguntarle, curioseando, si nos dice que es una persona, por ejemplo, dentro de sus recursos personales, que es muy habilidosa, qué personas de su entorno le han reconocido esa habilidad o con quién se comporta hábilmente. También quién le puede ayudar a demostrar sus capacidades en, yo qué sé, para redactar un currículum, ¿verdad? Otra situación. Estamos ampliando eso. También, si queremos ampliar sus recursos, podemos recurrir al pasado y preguntarle qué otras experiencias positivas hubo, aunque sea hace años. Eso siempre nos puede ser ilustrativo. E incluso si no encontramos nada, personas que no son capaces de decir nada bueno de sí mismas, podemos hablar del futuro y decirles que se imaginen cómo serían las cosas si les fuera bien,
qué pasa, que se imaginen qué tendría que pasar para que en una entrevista él saliera satisfecho de ella. Son ejercicios muy cognitivos, muy de intervención, sí, de ese tipo, ¿no? Motivadora, pero que si los practicáis y los realizáis, veréis cómo tienen un gran impacto en la actitud de nuestros clientes. La forma de ampliar, preguntar mucho, sed curiosos. No os conforméis con un simple monosílabo, ¿no? Bueno, ¿has conseguido alguna entrevista con un empresario? Sí, bueno, hablé el otro día con el dueño de la cafetería, pero me mandó a paseo. No os conforméis con ese comentario. Ah, ¿conseguiste hablar con él? Cuéntame, ¿cómo conseguiste? ¿A qué hora fuiste a hablar con él? ¿De qué hablasteis? ¿Dónde estabais? ¿A qué hora? Yo qué sé, cualquier tipo de detalle que le entresaquéis, vais a recrear una situación exitosa y eso va a cambiar su motivación. Así que os animo a ser sinceramente curiosos. Lo último que tiene esta técnica es que atribuyáis control. Esto parece más complicadillo y a veces hasta que no lo practicamos es difícil. Pero se trata de que el mérito se lo echemos a nuestro cliente al 100%. Que no dejemos que ellos interpreten que fue una casualidad, que se encontró con esa persona que le habló del empleo casualmente, sino que fue algo intencional. Hay que darles la sensación de que ellos controlan y pueden controlar la búsqueda de empleo. Por lo tanto, tenemos que hablar con lo que se llama lenguaje presuposicional, presuponiendo que han hecho cosas y que las han hecho bien. Bueno, ¿y cómo conseguiste que te dieran esta información tan buena? La palabra conseguir es fundamental. No podemos decir, no es lo mismo que preguntar qué pasó para que te enteraras de que había ahí una oferta, a cómo conseguiste información sobre que había ahí una oferta. La frase es muy diferente y el impacto cognitivo también lo es. Entonces procuremos utilizar ese tipo de verbos: conseguir, lograr. ¿De dónde sacaste la fuerza o la voluntad para levantarte a mirar, yo qué sé, si quieres, a mirar el periódico tan pronto, cuando abren el bar a primera hora de la mañana, yo qué sé? Todo ese tipo de comentarios están atribuyéndole el control a él. ¿Cómo has conseguido hacer no sé qué? ¿Cómo has logrado que alguien te atienda? Eso también es importante a la hora de motivar y conseguir que los recursos se vayan ampliando poco a poco en el quehacer de nuestros clientes. Y con esto hemos terminado el segundo módulo, la exposición teórica. Espero que haya sido